Bendiciones, queridos hermanos, os saludo desde Madrid, España, vuestro hermano Efrem. Con alegría vengo a compartir con vosotros esta reflexión del sábado con el Rey de Misericordia. Vamos a empezar ese momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el tema que nos toca meditar hoy es el siguiente. Un alma semejante a Jesús doliente aquí en la tierra recibirá una gloria más inefable en el cielo. Como siempre, empezamos ese momento invocando al Espíritu Santo para que nos ayude a tener disposición interior adecuada para entrar en ese momento de oración con el Rey de Misericordia. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, la lectura la podemos encontrar en el diario de Santa Faustina, en el número 604. En el mismo momento vi también a cierta persona en parte el estado de su alma y grandes pruebas que Dios enviaba a esta alma. Esos sufrimientos tenían relación con su mente y en una forma tan aguda que me dio lástima y dije al Señor, ¿por qué la tratas así? Y el Señor me contestó, por su triple corona. Y el Señor me dio a conocer que qué gloria más inefable le espera al alma que es semejante a Jesús doliente aquí en la tierra. Tal alma será semejante a Jesús en su gloria. El Padre Celestial honrará y estimará nuestras almas en cuanto vea en nosotros la semejanza a su Hijo. Comprendí que esta semejanza con Jesús nos es dada aquí en la tierra. Veo almas puras e inocentes a las cuales Dios administra su justicia, y estas almas son las víctimas que sostienen el mundo y completan lo que ha faltado a la pasión de Jesús. Son pocas estas almas. Me alegro enormemente de que Dios me haya permitido conocer a tales almas. Queridos hermanos, para esa oración de los sábados con la Rey de Misericordia, se recomienda después de la primera lectura volver hacia la lectura. Se invita a los hermanos a estar siempre en silencio orante, para que podamos situarnos en esa escena, ¿no? En ese contexto, como situarnos en el lugar de Santa Faustina, que está en diálogo con el Rey de Misericordia, intentar vivir en nuestro interior lo que Santa Faustina vivía, pidiendo siempre al Señor que nos ilumine para que entendamos mejor qué nos quiere decir en lo que hemos escuchado. Nosotros no vamos a repetir la lectura, pero se recomienda después de 5 minutos repetir la lectura para que cada uno se vaya fijando en el mensaje que se está escuchando aquí, que nos están leyendo, ¿no? Y preguntarse individualmente qué me quiere decir a mí personalmente el Señor. Entonces luego ya si estáis haciendo esa oración en familia, vais a compartir en familia, o si estáis en vuestra comunidad, en vuestro grupo, en la parroquia, en la iglesia, entonces vais compartiendo esa experiencia. Para guiar vuestro momento de reflexión, nosotros os vamos a dar algunas preguntas. Aquí 4 preguntas que van a guiar vuestro momento de oración y luego daremos algunos consejos de vida. Antes de esas preguntas y consejos de vida, me gustaría hacer un breve comentario sobre el texto en general, ¿no? Queridos hermanos, Santa Faustina tenía capacidad, esa gracia de ver estado de almas de los demás, porque tenía misión no solamente de proclamar la misericordia del Señor con palabras, sino también ella tenía esa misión de vivir la misericordia y manifestar esa misericordia hacia los demás, ser misericordiosa con los demás. Entonces, en la práctica de su vida sabía vivir esa misericordia.
Entonces tenemos las obras de misericordia que nosotros conocemos, las 14 horas de misericordia que tenemos. Entonces, Santa Faustina no era indiferente a lo que pasaba a los demás, porque cuando descubres el estado de alma del otro, harás esfuerzo para orar por esa alma. De eso se trata. Entonces, Santa Faustina entendió el sufrimiento, conoció el estado de alma de alguien, vio su sufrimiento, quiso interceder por esa alma, pidiendo al Señor, ¿por qué haces esto? Entonces fue una pregunta muy interesante que hoy nos ha valido algo interesante también para nosotros, valioso se puede decir, algo valioso, porque hemos descubierto una respuesta muy importante que nos puede guiar en nuestro camino de crecimiento espiritual. Jesús dice que ha permitido esta prueba por la triple corona de esa alma. ¿Qué quiere decir el Señor con triple corona? Queridos hermanos, es diferente la vida de una persona que nunca ha conocido el amor del Señor que la vida de una persona que ha conocido el amor del Señor. No significa que el que nunca ha conocido el amor del Señor no actúa bien. No, sino el Señor nos juzgará según lo que nosotros conocemos, la plena conciencia que tenemos del mal y del bien y del mal. Vivimos los mandamientos, conocemos todo eso, pero no es suficiente. Conocer que Jesús murió por nosotros no es suficiente. Conocer que el amor existe no es suficiente. Conocer que el cielo existe no es suficiente. Es importante anhelar el cielo, hacer el bien, vivir según los mandamientos, es lo más importante. Por lo tanto, si conocemos todo esto, el Señor nos preguntará, nos juzgará en función de lo que nosotros conocemos. Entonces, cuanto más conocemos el amor del Señor, más nos exigirá. Es muy importante. Dios nos ha dado mucho, nos pedirá mucho, queridos hermanos. Entonces, eso es lo que Santa Faustina nos quiere decir aquí. Y además, muchas veces ante el sufrimiento, nosotros pensamos directamente en plan de castigo. Pero aquí son pruebas que muchas veces el Señor manda también para ayudarnos a tener una pequeña participación en su pasión, ¿no? Participar de su propio dolor, lo que Él sufrió en su pasión, y nos ayuda para vivir una madurez espiritual. Entonces, allí donde intentamos aceptar esos sacrificios, también esos sufrimientos, para el bien de otras almas que tanto necesitan del amor del Señor, puede ser también para el bien de las almas del purgatorio. Bien, queridos hermanos, cuando nos ocurre eso en la vida, momento de prueba, de sufrimiento, antes de reaccionar de cualquier manera, tenemos que volver en nosotros mismos, en nuestro corazón, preguntar al Señor. No se puede preguntar al Señor, ¿por qué me envías esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Esas preguntas no ayudan a las personas que quieren crecer espiritualmente. La pregunta de una persona que quiere crecer espiritualmente es esta. ¿Qué me quieres decir, Señor, con lo que me está pasando ahora? Es muy importante. Bien, queridos hermanos, ahora sí, vamos a daros algunas indicaciones. Por ejemplo, aquí tenéis 4 preguntas que pueden guiar vuestro momento de oración. En función de la lectura que hemos escuchado, ¿cómo suelo actuar ante los momentos de mayor sufrimiento? Hacemos esta pregunta y empezamos a compartir en familia. Empezamos a compartir en comunidad, en grupo, para entender mejor cómo suelo actuar yo ante mayor sufrimiento. Suelo tener miedo, frustración, angustia, me dejo llevar por el estrés. ¿Qué pasa conmigo? Me pongo a llamar, coge el teléfono a llamar a todo el mundo, salgo corriendo, ¿qué hago? En ese momento hay que ser consciente de que Jesús está conmigo y quiere escucharme y quiere que yo hable con Él en ese momento. Una vez Santa Faustina pasó momentos también así, de dificultad, y directamente fue corriendo a la capilla a orar. Y estaba queriendo entender el sentido de lo que le estaba pasando. El Señor le dice, si no hubiera permitido esa pequeña imperfección en ti ahora, no hubieras venido a mí. Entonces el Señor permitió ese momento para que Santa Faustina fuera a Él. Qué bonito. Bien, segunda pregunta. ¿Por qué vivo los momentos de prueba con miedo? Queridos hermanos, eso repetiremos siempre. Si eres una persona que sueles tener mucho miedo en la vida, pide al Señor la gracia de renunciar al miedo, de superar el miedo. El miedo es negativo. El miedo nunca viene de Dios, no viene de Dios. Mirad historia de los niños que han visto a la Virgen María,
que han visto a Jesús, en ningún momento tuvieron miedo al instante. A la primera vista, no. Ven algo extraño, sí, se sorprenden, pueden retirarse, lo que sea, pero miedo no. No les daba miedo la presencia de la Virgen María. Tenían serenidad, tenían paz. Bien, queridos hermanos, la tercera pregunta: ¿por qué tenemos que pasar por esas pruebas que a veces causan sufrimiento? Porque el Señor quiere que nosotros participemos un poquito de su pasión. Porque Él nos ama, nos elige para que nosotros nos entreguemos un poquito, aceptemos un momento de sufrimiento, un sacrificio para el bien de los demás. Entonces, a veces también como víctimas podemos vivir esos momentos para el bien mayor de los demás. Y además el Señor demuestra que entonces tales almas sostienen la existencia de este mundo. ¿Te gustaría sostener la existencia de este mundo? La última pregunta que tenemos: ¿te gustaría ser uno de los que sostienen la existencia de este mundo dominado por la indiferencia a la gracia del Señor? Hay mucha indiferencia ante la gracia del Señor. El Señor da mucho, cogemos poco. Entonces necesita almas que puedan sostener la existencia de este mundo. Entonces, y Él tiene mucho que dar, y ahora necesita corazones a donde tiene que dirigir esos beneficios. Ojalá seamos nosotros que estamos escuchando ese mensaje. Consejos de vida. Muchas veces no me doy cuenta, no me doy tiempo ni siquiera para reflexionar y preguntarme sobre lo que el Señor me quiere decir a través del sufrimiento. Lo primero que me ocurre es quejarme, porque considero el sufrimiento como un momento de castigo. Hoy el Rey de Misericordia quiere que entendamos que puede ser también un momento de prueba para ayudarnos a acercarnos un poco más a lo que Él sufrió por nosotros. Entonces quiere que nos acerquemos un poquito más a ese sufrimiento. Y esto también no sufrió solamente en aquel momento, sino sigue sufriendo por la indiferencia de las almas ingratas. La prueba del Señor no es para acabar con nuestra vida, tampoco perturba la verdadera felicidad de los hijos de Dios. Es un momento que debe ayudarnos a redescubrir nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero refugio, saber acudir confiadamente al corazón misericordioso de Jesús. Dios nunca nos abandona. Por eso estamos invitados a vivir con serenidad, porque su gracia nos sostiene en todo momento. Lo importante es saber permanecer en su amor, en su gracia, en su amistad constante y una amistad sincera con Él. Queridos hermanos, en la prueba podemos aprender a dar gran testimonio de fe y esperanza a las almas que aún no han conocido el poder de la mano de Dios, que no han conocido su amor. Es una forma de demostrar con fe y confianza que el sufrimiento no tiene la última palabra. Entonces, si nosotros amamos al Señor, lo seguiremos amando tanto en los momentos de alegría como en adversidad. Es muy importante saberlo. No vamos a decir, mira, estoy sufriendo mucho, como decían los amigos de Job, ya tienes que olvidarte de tu Dios, que tanto te molesta, tanto te vigila en tu sufrimiento. Dios no nos vigila. Dios no nos vigila, nos acompaña, nos ayuda. Entonces, por eso el Señor mandó al enemigo a callar. Al enemigo le dijo, destruye todo lo que quieras de Job, pero a él no le tocas. A él no lo vas a tocar. Es muy importante. Entonces, Dios nos sostiene en cualquier circunstancia de la vida. Tenemos que siempre confiar en su misericordia, en su bondad. Sobre todo, insiste en ello. Tenemos que marcar diferencia. Los que son hijos de Dios tienen que no solamente reconocer la bondad infinita de Dios, sino creer en esa bondad infinita y confiar en la misericordia del Señor. Ser un alma. Entonces nosotros estamos hoy invitados a ser una de las almas que sostienen la existencia del mundo. Eso implica que
debemos saber entregarnos como víctimas para completar lo que faltaría en la pasión de Cristo, ¿no? Para ser testigos de la bondad de Cristo en este mundo inquieto, en ese mundo extraviado. Entonces, queridos hermanos, es una misión que estamos recibiendo del Señor hoy para que nosotros salgamos al encuentro de los que aún no han experimentado su amor. Él nos está diciendo ahora, ve tú y haz lo mismo, porque has recibido ahora en ese instante, estás recibiendo una triple corona. Bien, queridos hermanos, vamos a poner en marcha algunos propósitos. Primer propósito, aprender a discernir todo bajo la luz del Espíritu Santo. Vamos a tener como propósito también de no tener miedo de los sufrimientos que el Señor pueda permitir en nuestra vida. Y luego ya vamos a hacer esfuerzo intenso. Primeramente, durante esa oración que estamos haciendo, en algún momento vamos a terminar o en medio, durante la oración, vamos a hacer la oración también de la coronilla, la Divina Misericordia, y luego recordaremos que no vamos a terminar el día sin haber hecho una obra de misericordia. Es muy importante para nosotros. Entonces, y ahora, queridos hermanos, lo que tenéis que hacer, seguir compartiendo en familia, reflexionar en silencio, compartir con los demás. ¿Qué me dice el Señor hoy con ese mensaje que hemos escuchado, que hemos compartido? Si hay algún testimonio, podéis compartir o dejar también vuestro testimonio aquí, enviarnos vuestro testimonio. Y luego, a continuación, vamos a poner nuestras oraciones y acción de gracias. Entonces, intenciones libres, vamos a poner hoy, por ejemplo, vamos a pedir la gracia de confiar plenamente en la misericordia insondable del Señor en momentos de pruebas. Vamos a orar por las almas puras e inocentes para que perseveren en gracia y sigan sosteniendo la existencia de nuestra humanidad doliente. Vamos a orar también por los que no conocen el amor de Dios y que actúan de manera equivocada. Vamos a rezar por las intenciones de la Madre de Dios de la Misericordia, por las almas del purgatorio, por nuestra humanidad doliente. Vamos a rezar por la Iglesia Católica y vamos a rezar por nuestras intenciones personales. A continuación vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Vamos a hacer la oración de Ave María. Entonces, Dios te salve María, un ave. Y luego vamos a terminar con gloria al Padre, gloria al Hijo. Y después de esas 3 oraciones vamos a hacer esta oración final que os voy a compartir ahora. También veis la descripción y vamos a hacer esa oración todos juntos ahora. Oh Jesús, amigo del corazón solitario, tú eres mi puerto, tú eres mi paz, tú eres mi única salvación, tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de dudas. Tú eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida. Tú eres todo para el alma solitario. Tú comprendes al alma aunque ella permanezca callada. Tú conoces nuestras debilidades y como un buen médico consuelas y curas, ahorrándonos sufrimientos como un buen experto. Oh mi buen Jesús misericordioso, Rey de misericordia, confío en ti y únicamente espero en ti. Amén. Oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Queridos hermanos, podéis compartir esa oración, esa reflexión con los demás. Podéis también, si queréis, marcar me gusta, un like, para que los de YouTube también vean que lo que compartimos ayudan a los hermanos. Pueden también ir proponiendo a otros. Y también de antemano agradecemos vuestra bondad para quien quiera colaborar con su donación para que esta misión siga adelante. Que el Señor triunfe siempre en vuestras familias. No olvidéis, cuando tengáis testimonios, podéis dejar vuestro testimonio aquí o enviarnos por los medios que vosotros conocéis. Bendiciones, hermanos.